del señor Rafael Antonio Tapia Rojas, quien es sociólogo e investigador en su tema Reseña histórica del 1 de mayo y la jornada de las 8 horas. Gracias, congresista, por la invitación. Quisiera dedicar esta comunicación a un amigo con el cual hicimos una aproximación a las raíces, la anatomía del clasismo en los años 70, Gonzalo Portocarrero. En esa ocasión nos adentramos para ver dónde estaba la clave del exceso de violencia que se ejercía una vez que la huelga era victoriosa, una vez que el empresario daba sus concesiones, pero se tomaba la fábrica. Y se tomaba la fábrica para justamente poner por delante y sobre el empresario la fuerza de la comunidad de lucha. Entonces era una incógnita. ¿Por qué razón, conquistado un pliego, se iba a la toma de la fábrica? Y sucede que a la base encontramos un hecho muy concreto: el desprecio cotidiano que sufrían los trabajadores desde el momento en el que se hacía firmar en los años 60-70 un contrato en blanco. Es decir, en cualquier momento ese papel en blanco que firmaba el trabajador apenas entraba a la fábrica podía ser ejecutado para su despido. El desprecio en general, tácito pero potente y muy notorio hacia los trabajadores, tenía que ver con el racismo interno de las estructuras sociales en una planta, en una fábrica. Si el clasismo era el revés del racismo, esa fue la conclusión a la que llegamos, cuando empezó a surgir la pequeña empresa en Gamarra, eso ya no ocurría. Ocurría que ahí más bien empresario y trabajador formaban parte de un mismo campo cultural. Y ahí más bien, curiosamente, lo que se producía eran entendimientos sin que se deje de lado, obviamente, sistemas y regímenes extensivos de jornadas y salarios que no eran tan grandes, a pesar de que uno sabe que el salario promedio en Gamarra es superior a los salarios dispersos en la pequeña empresa. Bueno, entonces, esta constatación del clasismo de los 70 dejó, sin embargo, un remanente, dejó una herencia que se expresó en la formación política de un frente que se llamó Izquierda Unida. Y el argumento fundamental del alcalde de Lima, de ese frente político, fue justamente el aprendizaje de lo que está hoy día en discusión en la escena contemporánea: la radicalización de la democracia, la forma de construir sociedad nueva en el espacio de su radicalización, respetando al otro, respetando las reglas del juego democrático, pero sabiendo que lo central está en el establecimiento de nuevas relaciones sociales, en la convivencia humana en y fuera del trabajo. Esta idea que nació de Gustavo Gutiérrez, el protagonismo popular, estuvo ahí, germinó, prosperó, se hizo programa y fracasó por la división de ese frente político. Hoy, sin embargo, curiosamente, yo diría paradójicamente, la fuerza que reemerge, la fuerza que está teniendo como nunca una interpelación social a los trabajadores, es el anarquismo, hoy día. Y la pregunta es ¿por qué? Parlamentarios que nacen de esa vertiente logran curules en Chile. ¿Por qué en las jornadas de París de estas semanas anteriores es muy importante la fuerza de los libertarios jóvenes y no tan jóvenes? ¿Y por qué, por ejemplo, el anarquismo andaluz, que pasó de una contestación total al Estado a tener consigo y para sí los municipios locales, son la base fundamental del triunfo del Partido Socialdemócrata Español hoy día? Hoy día, la mayor calidad del voto, es decir, la calidad del voto en términos de sociedad organizada, sociedad en despliegue, es el voto andaluz de clarísima continuidad con la tradición anarquista española. ¿Y por qué entonces aquí también, en la movilización de los jóvenes, llamados pulpines, el núcleo anarquista es muy importante? ¿Qué está pasando con este acontecimiento
contemporáneo. Yo la pregunta la dejo formulada. Creo que ahí hay algo que buscar, que rastrear. Tal vez sea la radicalización del mensaje liberal lo que dio origen al anarquismo. No es por otra razón que una vez que regresa de París, Manuel González Prada se fue liberal y regresó anarquista. Digo, la pista puede estar por ahí, pero hay que tratar de estudiarla con más detenimiento. Este preámbulo me iba a pensar y a plantear el 1 de mayo del 2019 como una invitación a pensar, una invitación a valorar lo que fue la experiencia anarquista en el Perú. Tal vez los primeros anarquistas no fueron obreros, ni siquiera artesanos. Fue un ilustrísimo, tal vez el mejor dentista que tuvo Lima, Christian Damm, un libre pensador. Lo fue de hecho un productor de yucas de exportación y gran poeta, Manuel González Prada. Lo fue también un joyero, propietario de una de las mejores joyerías de Lima, Carlos del Barzo. Ellos formaron un periódico que se llamó Los Parias. Y su idea de anarquismo era una comunidad moral, una comunidad que era capaz de poder establecer nuevas relaciones humanas, de radicalizar la libertad, no solamente del individuo, sino de crear comunidades de lucha para emancipar a través de la creación humana y de la solidaridad y la justicia a los grupos sociales. Este planteamiento, que curiosamente no nace de la moral del productor, del trabajo, nace de la moral del creador, del poeta. Entonces, esta pregunta de cómo así el anarquismo nace en las fibras de la creación, en el territorio de los creadores. Pero cuando ese movimiento comenzó a hacerse interno a las clases trabajadoras, sí señor, lo escucho. ¿Qué es lo que tiene en su pancarta? ¿No puedo leer? Cese colectivo. Ah. Ya, yo creo que va a tocar al doctor Rendón, que es el especialista en los temas legales, poder encarar el tema. Le voy a agradecer encarecidamente. Cómo no, yo quisiera responderle, pero no tengo respuesta a su observación, disculpe usted. La pregunta sobre cómo así nace de la moral del productor, de la fábrica y sobre todo del taller del sastre, del taller del herrero, del taller del curtidor, del taller del propio panadero, el anarquismo es una incógnita que se despeja cuando uno va adentrándose en el campo de sus propuestas. En primer lugar, los trabajadores libertarios se proponían crear lo que ellos llamaban expandir una moral del trabajo que fundara las capacidades de intercambio entre secciones, entre franjas, entre federaciones y entre oficios. La propuesta general era no tomar el Estado, no crear partidos políticos, sino que con una huelga general, tras una huelga general, colapsado el mundo de las instituciones, daban paso a una institución social autogobernada. Los andaluces le añadieron municipios a esto, ¿no? Pero esta idea de que lo que había que generar era un intercambio, la reciprocidad, a gran escala, a escala planetaria, de los logros del trabajo, era un punto de partida de este campo de propuestas anarquistas. Pero el segundo y más importante que nos interesa para poder hacer la historia de las 8 horas es que se planteaban un instrumento que no le llamaron sindicato. Hubo una discusión fuerte al final con la segunda generación, con la generación de Gutarra, con el propio hijo del que crea esta idea que voy a transmitirles, con Delfín Lévano, Manuel Lévano Chumpitaz, el creador del anarquismo obrero, del anarquismo artesanal,
planteaba no sindicatos, sino cajas de resistencia. Y uno dirá, ¿qué es una caja de resistencia? Es un fondo común, un fondo económico escrupulosamente recogido cada vez que sale el trabajador, si es fabril, de la fábrica el fin de semana, y que con unos casilleros especiales y una tarjeta especial va dando a su caja de resistencia. Es la caja de resistencia para la huelga general. Es un fondo, pero no es solamente un asunto económico, era fundamentalmente el embrión de una nueva sociedad. Es decir, la idea que no hay caja de resistencia sin el encaramiento simultáneo de la generación de los espacios y las capacidades de pensar, de crear, de hacer música, de gozar. Esta idea anarquista de que lo que se tiene por delante es la emancipación del trabajo a través de la emancipación humana en general, está muy ligado a este concepto de caja de resistencia. En un lenguaje muy radical, el de ellos, el 1 de mayo de 1905, que era partida de nacimiento de la presencia anarquista, no la partida de nacimiento de la consigna, la rebaja de la jornada laboral. La partida de nacimiento de la consigna, la rebaja laboral, fue dada por mutualistas liberales, por artesanos mutualistas liberales, patriotas y democráticos, no anarquistas. Y el que planteó la primera reivindicación de disminución de la jornada fue el señor Rosendo Vidaurre, un sastre, que creó y estuvo en la creación de la primera Confederación de los Trabajadores que se generó en 1888, 2 años después del acontecimiento de mayo de Chicago. Ellos plantearon la disminución de la jornada a 10 horas. Y ellos estuvieron en el encabezamiento, en la negociación, en la lucha por delante de los anarquistas cuando se conquistó las 10 horas en 1911. Es decir, el primer paro general de la ciudad fue movilizado, fue organizado por un cuerpo de dirigentes más cercanos al liberalismo mutualista de la Confederación de Artesanos Unión Universal. Pero ahí también estuvieron los anarquistas, sorprendidos que las capacidades de los trabajadores de Bitarte para lanzarse a conquistar de 16 horas, bajarla a 10 horas, la consigna que recibió el gerente de la CRIS, de las trabajadoras y trabajadores de Bitarte, ojo, de cada 350 trabajadores, 110 eran mujeres y 35 niños. Esa era la población obrera de Bitarte. Ese contingente, esa fuerza social, al plantearle al empresario que disminuya de 16, 14 a 10 horas, recibió un portazo. Es más, ellos, y como si la historia en el Perú fuera una continuidad asombrosa, yo diría trágica en muchos sentidos, ellos declaran una indignación, y es la indignación que brota de la forma como son tratados por los empresarios y los gerentes. Cuando le comunican a la prensa por qué se van a un paro general pidiendo disminución de la jornada de 14 a 10 horas, dicen esto: a pesar de vivir en una época de adelanto y cultura, los directores de esta, se refieren a la Casa Grace, nos tratan como tratan sus antepasados, los filibusteros, a los salvajes de la América del Norte. No hay reclamo, por justo que sea, que valga la pena. Por parte de ellos, de ser atendidos, con el desprecio más grande, voltean sus espaldas y queda arreglado todo. Llegando en estos días, uno de ellos, el director de la sección Telares, los directores de la fábrica textil de Bitarte eran ingleses y eran norteamericanos, protestantes. Y detrás de un Telares, al extremo de darle un portazo
y coger del brazo a un enfermo para impedirle que fuera al botiquín, exigiéndole la continuación de sus labores. Son estas las razones por las que los obreros, justamente indignados, nos hemos declarado en huelga reclamando la supresión del trabajo nocturno y un pequeño aumento que nivele esas horas perdidas. Es decir, claro, estaban planteando la liberación del tiempo para conquistar tiempo como un horizonte de integridad no solamente física y la salud de las personas, sino también el horizonte de la libertad para la creación y la expansión en general, sino que también estaban luchando contra esta forma velada de racismo. Ese movimiento tuvo además, y tuve la suerte de poder captar lo que sería la sedimentación conceptual que alberga una canción. Pude captar la memoria de los trabajadores de Bitarte cuando estaba haciendo la historia oral de esos acontecimientos, la canción que ellos crearon en 1911. Y se trata de lo siguiente: cuando se desencadena la huelga, ellos presentan su pliego, reciben el trato que dicen a la prensa y a la opinión pública que recibieron, y el gerente, que era un peruano, Conroy, llama al prefecto. En ese entonces la negociación con los trabajadores la hacían los prefectos directamente, no había ministra de Trabajo, había ministro de Fomento, pero el ministro de Trabajo no ponía en la negociación a un civil, se ponía a alguien que estaba a un civil, diríamos, de la cartera, se ponía a un hombre de gobierno, del interior, porque se presumía que toda huelga tenía que ser reprimida, porque era desobediencia. Y en el momento que Conroy recibe al prefecto y lo lleva a almorzar en la casa cercana a la fábrica, al salir el prefecto les dice: bueno, no hay respuesta favorable a ustedes, regresen al trabajo. Y como la reacción de los dirigentes fue persistir en su propuesta, persistir en su exigencia, ocurrió lo siguiente: el prefecto decidió que los 300 trabajadores dejaran sus casas. La empresa les daba unas casas en el campamento de Sila Bitarte y ellos pagaban 3 soles al mes a la fábrica por esa casa. Lo sacaron de Bitarte. Publicaron en el Comercio un comunicado pidiendo nuevos trabajadores. El hecho de tener que salir con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, los niños con sus compañeros de trabajo, de Bitarte, y embarcarse a Lima, creó una canción. Y esa canción, de la cual recuerdo solamente el primer párrafo, es un vals, dice: los huelguistas de Bitarte van a Lima en un convoy, protestando los ultrajes cometidos por Conroy. Luego siguen otras letras. Este acontecimiento produjo la inmediata solidaridad, la empatía de la ciudad de Lima. Y la jornada alcanzó, además, la legitimidad del primer acontecimiento en la ciudad, de que los trabajadores, que se presumía eran casi una aristocracia del trabajo, los que se vestían bien, los que tenían el privilegio de trabajar en una fábrica textil muy moderna. No olvidemos que Lima fue la primera potencia textil en 1905 de América del Sur. Acá, en el 5, teníamos las principales fábricas textiles de América del Sur. Este acontecimiento, que reveló una fuerza de solidaridad que le permitió al presidente en ese momento, Leguía, su primer gobierno Leguía, recibir a los huelguistas, obligar a que regrese al balneario el gerente Kelly, que era el inglés que podía decidir, y con Kelly alcanzar un acuerdo para reducir la jornada de 14 a 10 horas, fue el primer acontecimiento relevante en la historia de las 8 horas. Es decir, después de 1911 empieza la hegemonía anarquista en el seno del movimiento de los trabajadores. Las cajas de resistencia recién se crean en 1912.
Y esas cajas de resistencia van a tomar directa capacidad de organización de las 6 fábricas más importantes de América del Sur textiles: La Victoria, San Jacinto, el Inca, la fábrica textil de Santa Catalina, que era de tejidos de lana, y obviamente la fábrica de Vitarte y la fábrica La Unión. En las 6 fábricas se forman cajas de resistencia y se despliega entre 1911 y 1919 una de las más amplias y ricas culturas obreras vinculadas al arte. Una de las más ricas y amplias culturas obreras vinculadas al fútbol. Lima tiene por vez primera una federación de fútbol, gracias a los 8 equipos obreros de fútbol que tenían los mejores jugadores del campeonato. El primer partido de fútbol que inaugura la Liga Peruana de Fútbol fue entre el Club de Obreros de Vitarte, el Sport Vitarte, y el club de los ingleses, el Lima Crickets. Fue el primer partido, el que inaugura la Federación de Fútbol. Es decir, la capacidad de los trabajadores para poder desplegar cultura en la ciudad fue inmensa. Solamente llegando a sus casas a las 6 de la mañana y ya no regresando a la fábrica a las 7 para trabajar hasta las 9, suprimiendo el trabajo nocturno. Entraban a las 6 de la mañana. Bueno, 10 horas de trabajo. La jornada por las 8 horas se construye esta vez ya no bajo hegemonía de los mutualistas liberales, que hicieron posible las 10 horas, sino bajo la hegemonía de la generación más brillante de intelectuales obreros que tuvo el Perú. De esos a los que se refirió y quiso ver y los vio, porque recién murió el 18 González Prada. Esos intelectuales obreros, esos artistas obreros, no olviden que Montes y Manrique, uno de ellos era obrero. Una de las máximas expresiones del cancionero criollo en el Perú. Esta fuerza cultural de los trabajadores se expresó en periódicos, en prensa, en teatro, en clubes donde se desarrollaba la endogenización en el Perú de lo mejor del tango, de lo mejor de la música contemporánea. Fuimos un pararrayos de la cultura en el mundo laboral y en los barrios. La diferencia entre el planteamiento posterior del clasismo de los 70 y la de esa época es que ellos no construían solamente sindicatos, ellos construían comunidad social de lucha en los barrios, ellos construían sociedad nueva en los barrios, y construían bibliotecas y construían centros artísticos en los barrios, para todos los trabajadores y para todos los pobladores. La plebe urbana de Lima se benefició con las 10 horas de trabajo. Para concluir, porque el tiempo es corto, cuando estas cajas de resistencia han asentado su fuerza en las primeras y más importantes fábricas textiles de América del Sur, se produce una crisis del proceso de expansión del capitalismo peruano. 1914, Guerra Mundial, crisis de comercio por un año, y ahí empieza una tragedia. Había ocurrido ya que los trabajadores en el 11, victoriosos, lograron poner presidente de la República, pusieron a Billinghurst. Esos artesanos liberales y esos anarquistas soportaron y pusieron sin muertos, con Abraham Valdelomar comandando una de las acciones más importantes políticas de su vida, que es evitando la muerte de las clásicas azonadas urbanas, que implicaban la muerte de los capitostres que estaban al servicio de Aspíaga. Los capturaron y no lo mataron. Esa capacidad de ejercer violencia legítima sin muertos, cuidando la vida del adversario como la vida propia, eso era anarquismo en esa época. Esta fuerza que logró poner a Billinghurst, que logró que Billinghurst diera las 8 horas para los trabajadores portuarios de la Estiba del Callao, esa fuerza que logró que lo que se empezaba a debatir en el Congreso por hombres
de un liberalismo democrático acentuado, como Víctor Maurtua, que se decía socialista, como Matías Manzanilla, que era un demócrata civilista, como el gran amigo de González Prada, el chalaco Alberto Secada, y como un personaje que no hemos reivindicado, el fundador del socialismo parlamentario, Luis Ulloa, fundador del diario El Tiempo, en cuyo seno nació Colónida, en cuyo seno nació nuestra época, en cuyo seno y bajo cuya dirección Mariátegui y Falcón fueron miembros del Comité de Agitación Socialista de 1918. El hegemónico primer socialista parlamentario en el esquema de Alfredo Palacios era Luis Ulloa. Entonces, Luis Ulloa, Secada, Maurtua, Manzanilla daban la batalla por la conquista de las 8 horas para las mujeres y los niños en el Parlamento. Y en 1913, por vez primera, se dictaminó en el Congreso la ley que daba 8 horas para las mujeres y los niños. Ese dictamen lo propuso Secada y ese dictamen entró a debate luego de un acontecimiento terrible, que fue el acontecimiento de 1916-17, cuando las apañadoras de algodón de Huacho se lanzaron a las 8 horas. En ese año se produjo en el Perú la primera gran movilización de las mujeres que lograron tomar la ciudad de Huacho para pedirle a los hacendados que respeten las 8 horas y un aumento de salario que compense la rebaja del tiempo. Bueno, fueron respondidos con una represión brutal, y Arenas, el mismo que enfrentó en las 8 horas después, en el 19, fue el que ordenó la muerte el abatimiento de estas mujeres. Murieron aproximadamente 17 mujeres, una de ellas encinta. Previamente, el 16, habían muerto 2 trabajadores del campo. Ese acontecimiento terrible, ingrato para la historia peruana, puso en jaque, y el propio Pardo fue el más interesado en que a lo largo de 1917, en 3 meses, volviera a debatirse las 8 horas para las mujeres y los niños. Se dictaminó, se hizo un texto sustitutorio para el dictamen final, y en el 18 se aprobó las 8 horas para las mujeres y los niños. Cuando se aprueba las 8 horas para las mujeres y los niños en el año 18, fue en noviembre, ocurre un disparador inesperado, eso que los sociólogos llamamos una acción cuyo efecto no está esperado. Ocurre que al momento que se implementa, Pardo inmediatamente va a promulgar la ley, las 8 horas para las mujeres y los niños, se produce un problema de desabastecimiento de las secciones de hombres de materiales producidos por los niños y las mujeres. En la industria textil, el devanado que produce el hilo que va a ser cardado y va a ser hilado, lo hacen los niños, lo hacían los niños. Igual, las mujeres hilanderas dejaban sin materiales a los tejedores. Es decir, se dio un problema serio en esa coyuntura. Estalló la lucha por las 8 horas, se produjo la concentración de fuerzas, y acá terminamos, se logró una extraordinaria capacidad de acción de los trabajadores, y quisiera transmitirles brevemente lo siguiente. 3 características tuvo la conquista de las 8 horas. La primera, lo que dije hace un principio, una capacidad de ejercer violencia legítima sin producir muertes. Lima amaneció, luego de huelgas largas entre diciembre del 18 y el 13 de enero del 19, tuvo largas huelgas permanentes de los tejedores, de los curtidores, de los trabajadores portuarios, etc. Y cuando llegan al 13 de enero, Lima ya estaba paralizada totalmente. La acción de violencia que ejercen los trabajadores fue dejar a Lima sin un solo foco de luz eléctrica. No quedó ningún foco de pie. Y además hicieron una estrategia de ocupación de la ciudad con los comités de huelga en los diferentes lados de la ciudad. Los trabajadores textiles tuvieron ollas común en las gargantas por donde entraban los alimentos para la ciudad. La ciudad desabastecida, paralizada la ciudad y con una violencia controlada. En ese momento se da también la incorporación de los estudiantes de San Marcos y se conquista
las 8 horas tras una extensa y masiva capacidad de presencia y de esclarecimiento de un planteamiento justo que había empezado en 1886 con los mártires de Chicago. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue la exposición del señor Rafael Antonio Tapia Rojas. Muchas gracias. A continuación tenemos la disertación o la exposición del señor Jorge Rendón Vázquez, doctor en Derecho por la Universidad Mayor de San Marcos y por la Universidad Sorbona de París, profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de dicha casa de estudios. Su exposición, señor Jorge Rendón Vázquez. El tema es muy amplio y muy sabroso, pero a veces me tildan de verdugo del tiempo. ¿Cuántos minutos? ¿10 minutos? 15 minutos. 15 minutos. Tengan ustedes muy buenas noches. Agradezco a la Comisión de Trabajo por haber tenido la amabilidad de invitarme a una exposición con la cual se forma parte del programa de celebración, de recuerdo de un acontecimiento sumamente importante, cual es la conquista de la jornada de 8 horas. Tengo la impresión que lo primero que se debería hacer al tratar este tema es definir, señalar por qué esta fecha es tan importante. Yo creo que lo es porque la conquista de las 8 horas en el mundo es el inicio de una revolución social, porque con esta jornada se inaugura el periodo de los derechos sociales en la sociedad. Antes estos derechos no existían. Me he preguntado yo sobre la importancia de los derechos sociales. Los derechos sociales son ventajas, beneficios, ingresos, comodidades que las personas que trabajan van adquiriendo. Y a mí me parece que estos derechos sociales, por su importancia, son equivalentes a los descubrimientos e inventos que le causan beneficio y progreso a la sociedad. Por ejemplo, el descubrimiento del petróleo y su aplicación a los transportes automotores ha implicado una revolución en el siglo XIX que da lugar al transporte automotor por tierra, por mar y por aire. Gran progreso económico. La invención de la electricidad por Thomas Alva Edison en los Estados Unidos fue también una gran revolución de la tecnología. Hoy la luz eléctrica, la energía eléctrica es un bien del cual nadie puede privarse. Nadie. Y pues bien, yo creo que los derechos sociales son el equivalente social de estos grandes inventos. Esa es su importancia. Si los inventos tienen por función y por finalidad
la comodidad, el bienestar de las personas, los derechos sociales tienen esa misma finalidad, pero en defensa del ser humano. Son equivalentes a mi criterio. Evidentemente, así como estos inventos se generan en laboratorios después de múltiples experiencias, los derechos sociales tienen su nacimiento también en ciertos laboratorios ideológicos que promueven ciertas personas estudiosas de la realidad social. En el caso concreto de la jornada de 8 horas, esta es el resultado de la confluencia de dos grandes movimientos ideológicos en el siglo XIX. Primero, el marxismo, que aporta la primera gran ideología posible de liberación del ser humano mediante la propuesta de la construcción de una nueva sociedad basada en el trabajo y en la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción. La otra corriente es el anarquismo, que promueve una sociedad sin Estado, una sociedad organizada sobre la base de comunas autogestionarias, donde los seres humanos se autogobiernen. Estas dos corrientes se opusieron radicalmente desde sus orígenes en el siglo XIX. Eran, digamos así, ocupaban posiciones totalmente contradictorias, y sin embargo ambas se unieron para la conquista de el primer gran derecho social, que fue la jornada de 8 horas. Los grandes movimientos europeos protagonizados por los trabajadores fueron impulsados por los partidos socialistas y anarquistas, y se unieron en esta batalla. Cuando se produce la gran huelga de Chicago de 1886, son estos dos grandes movimientos los que animan la revuelta, que fue una huelga. Hubo una provocación de la policía que tiró una bomba y mató a un policía, lo que sirvió de pretexto a la fuerza pública para disolver la manifestación a balazos y luego acusar a los organizadores de un complot en contra del gobierno. Y esta acusación terminó con una sentencia que dictó un jurado que condenó a 8 hombres a ser colgados. Bueno, 3 se salvaron, 1 murió, 2 fueron condenados a cadena perpetua, pero de todas maneras el capitalismo norteamericano tuvo el gusto de colgar a 5 de estos dirigentes, en su mayor parte anarquistas, y muchos de ellos judíos. El movimiento judío ha estado en la organización de los grandes movimientos sociales en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Por eso es que la primera internacional, que fue una asociación fundada a iniciativa de Carlos Marx para preparar dirigentes sindicales y dirigentes intelectuales del movimiento socialista, una
una organización de la cual formaba parte también la tendencia anarquista. Y en 1889, esta asociación, la primera internacional, propuso que el 1 de mayo fuera consagrado como un día de los trabajadores. Y ese es el origen de este día que se celebra en todo el mundo. En el Perú, como ya lo ha dicho el colega que me ha antecedido en el uso de la palabra, la jornada de 8 horas, la conquista de la jornada de 8 horas fue también impulsada por el movimiento anarquista. Pero decirlo así queda un poco vacío, porque no se dice todo lo que sucedió realmente. Antes del movimiento social que condujo esta jornada, hubo una ideología. Sin esta ideología sería inexplicable la acción de los trabajadores. Y es que los trabajadores sin ideología son nada. Por eso es que los trabajadores, si quieren conquistar derechos sociales, defender los que tienen o ampliarlos, deben tener una ideología de liberación. Lamentablemente en nuestro país, la disolución, la división de la llamada izquierda en múltiples grupos ha hecho más difícil la batalla que deben lograr los trabajadores. Yo tengo la impresión que esa división es una cosa impostada, es un suceso provocado por el propio capitalismo nacional, porque si el capitalismo, que es un poder con un Estado Mayor bien organizado, no encuentra la fuerza de contención que lo detenga, pues va a imponer sus condiciones. Y eso es lo que está sucediendo en el Perú. Por eso es que siempre invoco, digamos aquí, a los espíritus más lúcidos a pensar de nuevo en la ideología. La legislación que defiende a los trabajadores es un hecho social también, pero esta misma legislación, si no tiene una ideología que la haga respetar, pues va a ser fácilmente horadada por el poder adverso y por sus abogados, expertos en violentar, negar los derechos sociales ante las autoridades administrativas, ante los juzgados de trabajo y otros, ¿verdad? Y ustedes, trabajadores, saben lo que significa esto, ¿verdad? Bien, yo creo que en este asunto de los derechos sociales hay que acabar de mirar hacia atrás, de rebuscar en el pasado. Está bueno hacerlo para ilustrarse, para sustentar la ideología, pero cuando uno insiste demasiado en ir a sumergirse en el pasado, tengo la impresión que uno puede mimetizarse, esconderse en las páginas de la historia para quedarse allí satisfaciendo una inquietud personal. A mí me parece que es necesario mirar al futuro. El pasado ya pasó, ya sucedió. Pensemos nosotros ahora en lo que va a venir luego. El 1 de enero del presente año se celebró en la vieja casona de la Universidad de San Marcos un acto de recordación del decreto supremo que estableció la jornada de 8 horas en el Perú. Y allí yo tomé
el uso de la palabra para recordar este hecho, conjuntamente con historiadores, profesores, técnicos en la materia, ¿no? Y entonces yo dije, la jornada de 8 horas advino en el Perú hace 100 años, cuando Lima tenía 176.000 habitantes y comprendía solo el Cercado, Breña, los barrios altos bajo el puente. Una Lima que todavía no se había sacudido de la bruma de la herencia colonial, manejada por viejas familias blancas oligárquicas, con dueñas del poder y otras familias que habían perdido su fortuna y se habían introducido en los intersticios de los aparatos productivo y estatal, ¿verdad? Y bien, eso pasó hace 100 años. Estamos nosotros en el año 2019. Lima tiene casi 10 millones de habitantes. La población, la ciudad se ha extendido hacia Chosica, hacia Lurín y hacia Ancón. Hay grandes congestiones vehiculares. En todos los hogares se utiliza la energía eléctrica y los electrodomésticos. Todos tienen televisión, todos usan celulares, todos tienen computadoras. Vivimos otra época, pero socialmente nos hemos quedado anclados hace 100 años. Por eso es que en ese certamen, en esa reunión, yo planteé que después de 100 años se debe dar el paso siguiente. Reclamamos la semana de 40 horas para liberar a los trabajadores de la dependencia de la explotación, ¿verdad? Hago este planteamiento, lo recuerdo, en este recinto, con la esperanza de que algún representante, algún congresista de esos de voz sonora y elocuente me escuchara y planteara el proyecto de ley de reforma de la ley laboral para implantar ya esta jornada. Y creo que eso es más importante, mirar al futuro que mirar al pasado. Muchas gracias.